Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio, una bendición estar nuevamente acá después de un tiempo, ¿verdad? Con frío, está helado, pero con el calor de la comunidad, de los hermanos. Siempre es bueno y agradable, ¿verdad?, estar juntos, en armonía, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo el gozo de la salvación. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias al Señor, algunos compatriotas sufriendo, pero el Señor ha sido bueno a pesar de todo aquello. Hoy hablaremos sobre la realidad del juicio de Dios. Muchas veces hemos hablado sobre las injusticias y en muchos casos la impunidad para aquellos que han cometido actos repudiables. Actos que solo exponen la depravación total de nuestra humanidad caída, producto de la desobediencia a Dios en el principio de la historia, en el Edén. Pues fue en el Edén donde decidimos desobedecer a Dios y obedecer la voz de Satanás. Muchos de nosotros quizás hemos querido pensar que aquella situación no fue real, tratando de ponerla en algún rincón de nuestra mente, como queriendo ignorarla o incluso ocultarla. Es más, algunos se han atrevido a afirmar que el pecado, lo sobrenatural y los temas apocalípticos son productos de la invención humana, de aquellos llamados cristianos. Pero cada vez que intentamos ignorar el ámbito espiritual de la realidad, somos confrontados con nuestros propios pecados, con nuestras propias luchas, con el juicio de nuestro fuero interno, con nuestra conciencia. Y con la interrogante de qué sucederá después de la muerte. Todas realidades espirituales, si bien no consumadas, reales, concretas. Y la verdad es que no podemos abstraernos de esta realidad espiritual. Lo que quiero decir es lo siguiente: no es necesario ir tan lejos o mirar la paja en el ojo ajeno para buscar evidencias de lo bajo que hemos caído, del poder del pecado y del juicio que deberíamos enfrentar por ello. ¿Quién podría salvarse del juicio venidero? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que nadie podría hacerlo, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al respecto, una autoexaminación bastaría para reconocer cuánto necesitamos de Dios. Usando los primeros 4 mandamientos como referencia, cada uno de nosotros podría preguntarse lo siguiente: ¿cuántas veces te has visto adorando a otros dioses? ¿Acariciando ídolos que Dios te prohibió honrar? ¿Tomando el nombre de Dios en vano? ¿Descuidando el día de reposo que Dios nos ha ordenado guardar y santificar para su adoración? Esto nos lleva a otras preguntas, de las cuales una podría ser determinante para explorar de manera efectiva nuestra realidad espiritual, nuestra condición, y nuestra idea también acerca del juicio y el fin de los tiempos. ¿Cuál es nuestra expectativa en relación con Dios y en relación al juicio de Dios? Queridos, en esta mañana me gustaría reflexionar un poco sobre el juicio de Dios y las realidades espirituales que algún día se materializarán. Y para ello quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando, el capítulo 8 del versículo 1 al 13. Apocalipsis, capítulo 8, del versículo 1 al 13. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice:
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana nuevamente. Gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos en torno a ti y a tu presencia. Gracias por tu palabra viva y eficaz, que penetra nuestros corazones, nuestra alma, que nos conoce, que nos desnuda, que nos confronta, pero también que nos sana, que nos redime. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, y oramos para que tú nos hables en esta mañana y nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El juicio sobre la humanidad ha sido anunciado y se ejecutará. Me gustaría avanzar un poquito hablando sobre el contexto, para ponernos en el lugar que corresponde, para situarnos en el lugar que corresponde. La verdad es que el contexto de este pasaje se remite al capítulo 5, que es la primera vez que se mencionan los sellos. El capítulo 5 del versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el autor de la carta que está recibiendo esta visión, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el capítulo 6 vemos cómo el Cordero, que es Jesucristo, abre los sellos. Y eso lo estuvimos también revisando en las predicaciones anteriores. ¿Recuerdan ustedes cuál era el primer sello? Bueno, si van al capítulo 6 lo van a encontrar. Pero el primer sello es un caballo blanco montado con alguien que tenía un arco y una corona. El segundo sello, un caballo bermejo,
montado por alguien que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. El tercer sello, un caballo negro montado con alguien que tenía una balanza en la mano. El cuarto sello, un caballo amarillo montado por alguien que tenía el nombre muerte. Y se le dio potestad a este cuarto sobre la cuarta parte de la tierra para matar. El quinto sello, las almas, se trata de las almas que están bajo el altar, probablemente los mártires. Y el sexto sello, un gran terremoto acompañado de fenómenos estremecedores que anticipan el fin de los tiempos. Bien, en el capítulo 7, se interpone entre el sexto y el séptimo sello. Y fue precisamente el capítulo 7 el que se predicó y se trabajó durante la semana, ¿no? Lo que acaba de acontecer esta semana. Y ahí aprendimos algunas lecciones, después de la predicación del pastor Danilo, entre ellas que el cielo es un lugar maravilloso, donde los santos se gozarán de la gloriosa presencia de Dios, que la vida de adoración es la respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz, y que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la redención que Jesucristo nos ha dado. El capítulo que estamos observando esta mañana, el capítulo 8, nos enseña que Dios ha revelado su verdad a sus escogidos. Y en consecuencia, no hay nada que pueda sorprendernos cuando ha sido el mismo Creador que nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y es con esta convicción entonces que nos acercamos hoy a la revelación especial que nos ilustra, nos enseña sobre el silencio, los ángeles como siervos de Dios y el juicio de Dios sobre la creación. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. El silencio es un momento único. Y la visión de Dios entregada a Juan incluye un silencio. Ahora, el silencio en la Biblia normalmente está relacionado con momentos especiales en los cuales Dios hace sentir su presencia. Y el silencio, al ser un silencio en la presencia de Dios, obviamente nos permite imaginar una variedad de posturas que podríamos asumir en un momento así. Porque el silencio provoca ciertas reacciones. Solo pensemos en nuestra realidad. Para algunos, por ejemplo, el silencio es sinónimo de paz. Y hay iglesias que cultivan el silencio. Y es importante en la liturgia para estas iglesias mantener el silencio para estar enfocados en Dios y su palabra. El silencio en estos casos es fundamental para estar concentrados en lo que Dios nos quiere comunicar. Y quienes crecen en iglesias donde hay espacios de silencio, normalmente aprecian la quietud y les resulta una tortura participar en cultos donde el ruido parece ser la constante, ¿o no? El silencio también podría resultar incómodo en una conversación. De hecho, hay gente que no soporta el silencio. ¿Les ha tocado vivir esa experiencia? Tener gente cercana que habla y no puede parar. A ellos el silencio les inquieta y no pueden estar en silencio. Piensan que la vida tiene que tener ruido porque de lo contrario la gente está triste, no está disfrutando y entonces necesitan ruido para poder vivir. ¿O no? En fin, el silencio puede producir muchas sensaciones en distintos contextos. Silencio a la hora de una entrevista de trabajo y esperar la decisión, por ejemplo. El silencio al recibir una buena o mala noticia, en el caso de los adolescentes estudiantes de la nota. El silencio en el momento de la muerte, entre otros silencios. Ahora, ¿se imaginan lo que debe ser el silencio de Dios
y delante de Dios. Lo cierto es que el silencio asociado a Dios no deja indiferente a nadie, y menos un silencio introducido en medio de un juicio. Y en las Escrituras encontramos alusiones al silencio de Dios, y son silencios que siempre exaltan su presencia y autoridad. El libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Parece ser que el hecho de Dios estar en su santo templo, en el lugar donde él habita, le hace acreedor de todos los respetos y honores, incluido el silencio. Porque Habacuc dice, calle delante de él toda la tierra. Y noten que ese calle apunta a la geografía y en este caso se refiere a toda la tierra. Eso significa que se pide un silencio en la expresión más amplia de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está presente. El profeta Zacarías dice algo parecido en el capítulo 2, versículo 13, cuando declara, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando abrió el séptimo o último sello, se hizo silencio en el cielo. En el juicio, queridos, la presencia de Dios se impondrá sobre toda su creación, todo lo que respira y todo ser creado. El versículo hace mención a media hora, pero en realidad es una forma de expresar que acontecerá en un tiempo. ¿Cuándo o cuánto? Eso no lo sabemos, pero que sucederá, sucederá. Los ángeles ocupan la mayor cantidad de espacio en este trecho de 11 versículos. De hecho, se habla de los ángeles entre el versículo 2 y el versículo 12. Esto significa que tendrán un rol preponderante en el día del juicio. En todo caso, nada nuevo si consideramos que los ángeles están al servicio de Dios. Nada más recordemos cuántas veces los ángeles tuvieron participación en las historias del Antiguo Testamento. Y no solo eso, ejecutaron órdenes de Dios sobre personas y reinos. Esto nos habla de una realidad que acontece simultáneamente a lo que estamos experimentando aquí. Es como si estuviéramos afirmando que la historia o la realidad tiene dos caras. Una eminentemente espiritual y otra física. Ambas funcionando en completa armonía y dispuestas para cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Es verdad, y lo concedo. Es difícil imaginar cómo funciona todo esto, sobre todo cuando ninguno de nosotros aquí ha visto un ángel como en otras épocas se vieron. Pero el hecho que nosotros no tengamos la oportunidad de interactuar con ángeles o con ellos no quita que estén ahí para el servicio de Dios, ante quien todos guardan silencio. Al mismo tiempo, aquí son mencionados 7 ángeles. Y como hemos visto en las predicaciones precedentes, los números en Apocalipsis simbolizan ideas. Se dice que el 6 está relacionado con el número de la bestia. Babilonia es mencionada 6 veces. El 7, que es el caso en este pasaje, 7 ángeles, 7 trompetas, con la soberanía de Dios sobre la historia, la perfección de Dios. Y ahí nosotros encontramos 7 cartas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. El número 12, con la completud, 12 tribus, 12 apóstoles, etc. Son 7 ángeles, en pie delante de Dios con 7 trompetas. De pronto aparece otro ángel, también de pie, con un incensario de oro que mezcla con las oraciones de todos los santos y cuyo humo sube con las oraciones a Dios. Obviamente nos encontramos con una figura del lenguaje que expresa la importancia de las oraciones. Pero más todavía, la seriedad con la que Dios recoge estas súplicas. Son oraciones de los santos y van envueltas en incienso,
como en el olor grato de los sacrificios del Antiguo Testamento, que llegan a Dios. Refiriéndome a la seriedad y aceptación divina de las oraciones, estoy pensando en Levítico capítulo 16, versículos 2 y 13, cuando señala: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Más sorprendente aún es que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. A partir de ese momento, todo lo que viene es juicio, porque una vez arrojado, la palabra de Dios aquí dice que hubo fuego, hubo truenos, hubo voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué es lo que aconteció? El primer ángel tocó la trompeta y ¿qué hubo? Granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué escenario tan catastrófico, ¿no? Deprimente en un día como hoy de lluvia y frío. Horrible, espantoso, triste. Finalmente Juan dice: miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, como si fuera poco lo que acabamos de leer: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles, o sea, lo que viene. Este último versículo cierra el trecho apuntando hacia adelante. O sea, acabamos de leer sobre las calamidades que acompañan el juicio de Dios cuando estamos leyendo sobre el toque de trompeta y lo que acontece. Y la particularidad de todos ellos es que todos los ángeles tienen la responsabilidad de actuar en asuntos que parecen estar ocurriendo a un nivel físico. Y es de suponer entonces que los siguientes 3 ángeles tendrán tareas similares. Pero el ay en 3 oportunidades denota algo mayor. Y lo hace señalando directamente a los moradores de la tierra. Vea el versículo 13, por favor. Ay de los que moran en la tierra, de sus habitantes. Hemos dicho que en el género profético los ay son oráculos que anticipan el sufrimiento, y en este caso el sufrimiento, por lo que estamos viendo, apenas ha comenzado. Dicho de otra manera, los primeros 4 ángeles tocan las trompetas y observan las consecuencias de la destrucción a nivel físico. En tanto, los siguientes 3 ángeles tocarán para perturbar psicológica y espiritualmente a los que probablemente no reaccionaron ante tales calamidades, a los que no se arrepintieron. Es como decir, si el terremoto no te estremeció, lo que viene ahora a nivel espiritual, de seguro no te dejará indiferente. Queridos, no nos compete avanzar a las acciones de los siguientes 3 ángeles,
Pero si desea tener más claro lo que continúa después del toque de trompeta de estos 4, le recomiendo cariñosamente y animadamente que lea el capítulo 9 para tener un cierre de esta idea. Por lo pronto me gustaría ir cerrando con 3 aplicaciones. Al principio de la exposición, el pasaje resaltaba la presencia de Dios y el silencio con que vendrá acompañado el juicio a toda su creación. Y esto, evidentemente, debería animarnos a la práctica de la espiritualidad en el silencio de Dios, para contemplar a Dios y prepararnos para ese día. Cosa que el silencio no nos asuste. Sería interesante entonces comenzar a retomar la práctica de la contemplación de Dios, como en algún momento de la historia lo hicieron muchos cristianos. Sobre todo considerando que vivimos en un mundo lleno de ruido, que muchas veces no nos permite aquietar nuestras almas y recordar la obra de Dios en Cristo, su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Y el trabajo silencioso del Espíritu Santo en nuestros corazones. Quizás es una buena hora para volver a agendar un momento tranquilo del día para comenzar a leer los Salmos, meditar en ellos en silencio y responder en oración agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa es la primera invitación. Una segunda invitación podría estar relacionada con la realidad espiritual que actualmente estamos viviendo. Puede que a nuestro alrededor exista gente que ignore, resista o incluso niegue la dimensión angelical y divina a la que hemos hecho referencia en esta mañana. Pero la Biblia, siendo nuestra única regla de fe y práctica, nos enseña que el mundo espiritual es real, que Dios es real, que los ángeles son reales y que el juicio venidero también es real y se consumará en el tiempo y la hora que Dios ha determinado. Por esta razón, es necesario que las palabras del apóstol que escribió el libro de Apocalipsis las comuniquemos con todas sus comas, puntos y comas, puntos suspensivos, 2 puntos y punto final. El día del juicio viene y Dios juzgará con justicia. Por lo aprendido hoy, será un día terrible para aquellos que han decidido rechazar la verdad prefiriendo los evangelios alternativos de este mundo. Querido hermano o amigo, visita, que escucha esta palabra en esta mañana, no subestimes el mensaje de Dios y el sonido de las trompetas, porque el día final escrito está y será espantoso. Finalmente, una tercera aplicación. La palabra de Dios nos anticipa las catástrofes que ocurren y ocurrirán a nivel físico y espiritual. O sea, cada uno de nosotros de ninguna manera ignora que lo que vivimos es parte del desarrollo de la historia. Sabemos dónde ha comenzado y dónde terminará. Esta historia, que es como es por la obra de Satanás, la desobediencia y nuestras propias concupiscencias, historia que llegará a su fin con las acciones de Dios sobre la creación y la humanidad caída para restaurarla a su estado original, si es que podemos decirlo de esa manera. En la introducción trajimos a memoria las injusticias y la impunidad que aparentemente triunfan en el día a día. Y también fuimos incitados a autoexaminarnos. Queridos, esta palabra nos enseña que si bien todos estamos delante de un Dios santo y justo que hará prevalecer su justicia, nadie debería tomar a la ligera los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sobre la humanidad ha sido anunciado y se ejecutará. Esto nos lleva a considerar la importancia de nuestra labor como creyentes, que conocen la historia y nuestra responsabilidad en dar a conocer el Evangelio de la salvación. Y nuestra prédica debe ser: seremos salvos solo por la gracia de Cristo, que ha muerto y resucitado para perdonar nuestros pecados y librarnos del juicio presente y venidero.
Amén. Por lo tanto, es una invitación para que nosotros podamos compartir nuestra fe con alegría, con coraje, con esperanza. Permítanme terminar diciendo lo siguiente. Mientras el juicio de Dios acontece, nosotros nos mantenemos fieles a este Señor, ante quien guardamos silencio, ante quien reconocemos nuestra humanidad y en quien esperamos. Amén. El Señor bendiga su palabra.